Querida familia, sean bienvenidos una vez más a nuestra acostumbrada cita donde hablamos de la palabra de Dios de una manera actual y con ejemplos de nuestra vida cotidiana. Hoy estaremos hablando sobre demoras y no derrotas, porque hay simplemente situaciones en nuestra vida donde consideramos que estamos pasando por una situación fuerte, una adversidad fuerte en nuestra vida y a veces la consideramos como algo que nos está demorando una bendición o algo que nos está llevando a la derrota. Nos sentimos como derrotados en una de las batallas de la vida y parece imposible ver cada adversidad como un obstáculo simple y pasajero en la carrera de la vida. Generalmente la adversidad, cuando llega a nuestra vida, la vemos de una forma imponente, grande, ruidosa, y eso nos intimida y nos asusta muchísimo. Por lo tanto, cuando la adversidad llega a nuestra vida, la vemos como algo que llegó para quedarse, y de hecho eso es nuestro sentimiento. Sentimos que no vamos a salir de esto. Pero cuando nos detenemos y miramos esas adversidades, nos encontramos que en el pasado hemos también enfrentado muchas situaciones, muchas adversidades, y hemos salido victoriosos y las hemos vencido. Todos nosotros tenemos historias de adversidades por las cuales hemos pasado y las que hemos superado. En nuestro caso, hace algunos años mi suegro enfermó y estuvo durante varios tiempos en cama. Incluso en una de situaciones en su casa tuvo una caída y tuvo una fractura de cadera. Y en ese entonces él estuvo varios días en su casa sin decir nada. Él decía que solamente sentía un poco de dolor, y cuando llegamos a su casa y le pregunté que por qué no podía levantarse, era que simplemente él decía que tenía un dolor en la cintura. Cuando lo llevamos a hacer los exámenes, resultó que tenía la cadera fracturada. Durante varios meses estuvo en cama y la enfermedad que tenía él ya desde hace un tiempo empezó a consumirlo poco a poco, al punto de que perdió muchísimo peso, y precisamente el día 30 de diciembre él fallece, él parte con nuestro padre. Pero para esa fecha, donde son muchas celebraciones en algunos hogares, nosotros estuvimos durante toda la noche, un 31 de diciembre, recuerdo exactamente, en la funeraria, mi esposa y yo solos, porque fue algo que nos tomó de imprevisto y teníamos la familia fuera de Caracas y todo sucedió muy rápido en realidad. Y fue precisamente cuando llegamos a nuestro hogar, ese 1 de enero, ya pasada la hora del mediodía. Nuestros hijos no estaban con nosotros, los teníamos en casa de una tía. Cuando llegamos en la noche, recibimos una llamada de que un tío fallece también en ese día 1 de enero. Y para nosotros fue algo impactante, porque no habíamos pasado de un dolor cuando se nos estaba agregando un nuevo dolor. Pero gracias a que tenemos a Dios en nuestro corazón, hemos aprendido a superar esa situación. Al igual que tú, estoy seguro que has superado alguna muerte de algún familiar o de alguna persona muy allegada. Quizás venciste un cáncer u otra enfermedad, quizás una quiebra económica donde después tuviste que levantarte con una gran prosperidad. O quizás tu matrimonio estuvo al punto de un derrumbe y decidieron ponerse de acuerdo para salvarlo, y hoy estás mejor que nunca. Nuestras adversidades son pruebas y de seguro son nuestras mejores maestras. Y superar cada adversidad que se nos presenta tiene mucho que ver con la actitud que tomamos para enfrentar. Definitivamente las adversidades en la vida tenemos que verlas como demoras y no como derrotas. Ellas son como un desvío temporal de tu destino final y no son como una calle ciega. Fíjate lo que dice la Biblia en Proverbios 24:16. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. Esto quiere decir que cada vez que caigas debes tener el ánimo de esforzarte para levantarte nuevamente. Ahora, si por el contrario tienes mucho tiempo pasando por alguna adversidad y piensas que esto no tiene solución, definitivamente no la tendrá. Porque es allí donde se entra en la trampa de la desilusión y de la desesperanza, que son contrarias a la fe. Y cuando permites que la duda y el cansancio te resten la determinación y la fuerza, te será difícil superar esa adversidad, porque todos nosotros recibimos lo que creemos y esperamos.
Dios quiere verte determinado a ganar y no quiere verte derrotado y lloriqueando ante la adversidad. Porque Dios es el Dios de todo lo posible para todo aquel que cree. Y aunque el mundo esté lleno de sufrimientos, también está lleno de mucha superación. Soy el pastor Arquímedes Rodríguez de Comunidad Cristiana Emanuel desde el estado Vargas y hoy vamos a hablar sobre un personaje bíblico que muestra la actitud que debemos tener ante las adversidades de la vida, que son como un gigante. Y para ubicarlo un poco en el contexto de la historia, pueden buscar el libro de Primera de Samuel, el capítulo 17, donde se habla del rey Saúl del pueblo de Israel enfrentándose a los filisteos. En ese sitio se encuentran los dos ejércitos en un campo, uno frente al otro. Vamos a leer entonces en 1 Samuel el capítulo 17, del versículo 4 al 11, donde dice: un famoso guerrero oriundo de Gad salió al campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos. También era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Pues aquí vemos cómo se presenta una imponente adversidad a través de un hombre grande y muy fuerte desafiando al pueblo de Israel. Isaí, el papá de David, le dice a su hijo menor, que era pastor de las ovejas de su padre, que llevara alimento deprisa a sus 3 hermanos mayores y que le trajeran un informe de cómo estaban sus hermanos, que estaban en batalla con el rey Saúl en contra del ejército de los filisteos. David deja las ovejas al cuidado de otro pastor y corre justo a donde están sus hermanos y llega en el momento exacto para escuchar el desafío de este gigante Goliat, que le hacía de vez en cuando al ejército de Israel. Y cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos en Israel. David quedó muy interesado con esa propuesta y esto lo sabemos porque lo dice en 1 Samuel 17:26. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Uno de los hermanos de David lo escucha diciendo esto y lo regaña por estar presente y estar diciendo esas cosas. Y en 1 Samuel continúa la historia en 17, del 31 al 33. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. ¿Qué tal ese enfoque que tenía David? Y David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con el filisteo pagano, porque está desafiando el ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Fíjense que en las palabras
de David no existe en ningún momento duda ni reflejo de miedo o temor ante ese gigante. Y continúa entonces la historia también. Anda, pues, le dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con un uniforme de campaña, lo entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. Era un joven que no había sido entrenado como militar, era un pastor de ovejas. No puedo andar con todo esto, le dijo Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y la metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David, detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y las fieras del campo. David en ese momento no tuvo temor ante las amenazas que le estaba diciendo Goliat. Y continúa entonces la historia, ¿verdad que está emocionante? David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a lo que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra, sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Fíjense que el pueblo de Israel lo que tenía eran palos para defenderse, mientras el pueblo de los filisteos desarrollaron armas de hierro, y con razón el pueblo de Israel tenía miedo. Pero David vino con la actitud correcta a darle una lección, con piedra y una honda, algo aún más primitivo para una batalla. Logró derrotar al gigante, al gran Goliat. Y muchas veces Dios permitirá un Goliat en tu vida, pero simplemente para que encuentres ese David que está dentro de ti. Muchas personas pueden haber pensado que era un gigante y que era demasiado grande para llegar a tumbarlo, pero David lo vio de otra forma. David lo vio que era tan grande que difícilmente podía errar el tiro. Y muchas veces nos puede pasar así, se nos presenta algún problema en nuestra vida que pensamos que no podemos derribarlo, que no podemos hacerle frente. Pero si vamos acompañados por quien debemos estar acompañados, fácilmente también podemos darle en el centro a ese problema. ¿Qué hizo David con respecto a la adversidad a su alrededor? Lo mismo que podemos hacer cualquiera de nosotros, que debemos hacer nosotros ante cualquier adversidad. Y esto lo dice en el Salmo 18:3. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Y David sacó la valentía que necesitaba para enfrentarse a ese gigante. Él tenía dos tipos de fe. La fe que lo sostiene, que es esa fe que cuando miras el pasado te das cuenta de las tantas adversidades que has pasado, por las cuales Dios te ha ayudado. Dios te ha ayudado a sobreponerte, a vencer en cada una de ellas. En este caso David había peleado con animales salvajes, había peleado con leones y con osos y había sido victorioso. Y eso fue lo que le preparó para enfrentarse a Goliat. En cada una de esas batallas él adquirió la experiencia para poder pelear con seguridad. Y David también tenía la fe
que libera, que es cuando Dios cambia la situación adversa terrible y hostil en tan solo un instante, en un verdadero milagro y que solo se puede lograr con la fuerza de Dios. Y como les había contado, ese diciembre fue trágico para nosotros al perder dos familiares queridos uno detrás del otro. Pero cuando sentimos el consuelo que solamente nuestro Padre puede dar y reconocer que están en un sitio mejor que donde estaban ellos aquí en la tierra, eso nos llena nuestro corazón de alegría, porque le dimos la alegría que necesitaban durante sus vidas. Fueron dos personas muy importantes en nuestras vidas, pero nos reconfortamos porque sabemos que están hoy precisamente en los brazos de nuestro Padre. Pero con la ayuda de Dios, esta adversidad, aunque fue muy dolorosa, nos enseñó y nos acercó muchísimo más en confianza y en fe, en la dependencia hacia Dios, viendo la vida de una manera totalmente diferente, con sufrimientos, pero también con un propósito y misión de parte de Dios. Que esta vida simplemente es algo pasajero y que debemos dejar un legado. Esas personas dejaron un legado hermoso en nuestras vidas y eso reconforta nuestros corazones. Esa adversidad nos acercó a este llamado de servir a Dios. Y aunque en esta carrera también hemos sufrido mucho, siempre hemos sentido la compañía y la presencia de Dios. Hemos sentido el regocijo y la felicidad de estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. No sé a qué adversidad o a qué Goliat le tengas mucho temor y estés huyendo hoy. No sé si esta pandemia y la condición social, económica y familiar la ves insuperable y muy grande. Pero déjame recordarte que no estás solo. Dios está a tu lado siempre. Y esta adversidad es momentánea, es pasajera. Y aunque el tiempo exacto de su duración no lo sabemos, Dios nos quiere enfrentando cada situación particular que nos ha tocado vivir con fe y con esperanza en Él. Así como lo dice en Hebreos 10:35, así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. ¿Qué quiero que quede en tu corazón el día de hoy? Que las adversidades siempre se presentarán imponentes y que el mayor problema es la manera como respondemos a nuestras adversidades. Y siempre las circunstancias negativas o adversas de la vida nos quieren llevar a decir, no puedo soportar un día más, pero sí puedes lograrlo. Dios te quiere de frente diciendo, no me importa lo que venga en contra mía, no me importa cuánto tiempo se tarde, esto no me derrotará, no seré tumbado por esta prueba porque yo sé que Dios está de mi lado y me ayudará con todo su gran poder. Si David derribó a un Goliat, yo también en el nombre de Jesús derribaré a los gigantes que están a mi lado. Cuando tienes esa clase de actitud, la adversidad no logrará vencerte. Hagamos como David, como lo podemos encontrar en el Salmo 34, del 4 al 7, que dice, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores, radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Y aunque te parezca loco, si confías en Dios, en su palabra y en sus promesas, Dios cambiará tu situación actual adversa en el momento adecuado y en el tiempo que menos te imaginas y te llenará nuevamente de alegría. Así como también lo dice en el Salmo 4, del 7 al 8, dice, tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Así como cuando nuestros hijos están descansando, cuando son pequeños, ellos duermen tranquilos, ellos están tranquilos durante el día, juegan tranquilos porque saben que su Padre lo está cuidando. Así nosotros también debemos tener esa confianza en nuestro Padre Celestial, porque Él en todo momento está cuidándonos. Y a pesar de cualquier adversidad que estemos pasando por nuestra vida, debemos saber que eso es simplemente para aprender de esa situación, que eso es un escalón para llevarnos al siguiente nivel, para aprender de esa situación. Si estás pasando por alguna situación adversa, encomiéndale esa situación a nuestro Padre, que te dé la fortaleza, que te dé la sabiduría para poder afrontarla. Permíteme entonces orar por ti.
Padre, te pido por la persona que está escuchando estas palabras, otórgale la fortaleza, Señor, la fuerza, la sabiduría para poder afrontar cada situación adversa que esté sucediendo en su vida, para poder afrontar cada problema, Señor, para que pueda derribar a ese Goliat que está en su vida para aprenderse, que pueda hacer con tu amor, Señor, esa palabra que tú pones en nuestros corazones, Señor, para derribarlo, para afrontarse en cada una de esas batallas, Padre. Que sea tu fuerza, tu sabiduría, tu inteligencia, Señor, depositada en cada una de las personas que esté pasando por alguna situación adversa, Padre amado, por algún problema, Señor, que pueda derribar a ese Goliat, así como lo hizo David, con la sabiduría que tú le entregaste, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Recuerda que cualquier situación que pueda estar pasando en tu vida es para llevarte a ese nuevo nivel. Supera ese escalón agarrado de la mano de Dios. No lo sueltes para que puedas ir en esa escalera de la vida subiendo, subiendo, subiendo hasta que puedas hacer el propósito que Dios ya diseñó para ti antes de que nacieras. Que Dios continúe bendiciendo y usando